Perdoneu per tardar una miqueta, és que he tingut els problemes tècnics, però ja estan arreglats i cada dia anirem millorant, us ho prometo. Després, abans de començar, demanar perdó a Safem UMG, per al copyright i amb Mica, si s'emprenya també amb Mica, per la cançó de fondo. Ho sento. Espero que ara amb la cançó que posi ara de fondo no molesti tant. Si no, ja no sé què fer. Però bueno, dit això, ho havia de dir. Anem per el vídeo d'avui. Què us porto avui? Ui, quin vídeo us porto! És un vídeo genial, tenia moltes ganes de posar-nos el primer, sí, però que tenia unes ganes tremendíssimes de posar-lo. Em va agradar molt, espero que ningú se senti ofès, abans de tot. La cosa, què és? Ui, què passa? Doncs què fa un català perdut a les Espanyes? Cas jo. En aquest cas a Logroño, molt maca, un poble molt maco, una ciutat molt maca, em va agradar moltíssim. Però què feia jo perdut a les 3 de la matinada? I una mica taja, doncs preguntar. Què preguntava? Primer on anar, no? Perquè m'havia desubicat una mica. Però després d'això, com ja vaig introduir, el personatge és increïble, abans de tot, i és impressionant. A veure qui us recorda. Jo crec que té una tirada a algú. A veure, ja em direu, espero els comentaris. Doncs què li vaig preguntar a aquest personatge? Doncs com ens veien els catalans allà? Tenia ganes, tenia il·lusió, tenia a veure què passava. També s'ha de dir que anava bastant taja, però va ser interessant, espero que us agradi. Dit això, doncs això, el de sempre, me gusta, els màxim, que només he tingut 2, em sembla que un és meu, o sigui, espero més me gustes. Més comentaris, a part de la gent que coneix, si surt algú que no conec gaire, doncs també, no passa res, si és anònim, tireu endavant. I això, sobretot que ningú s'empenyi ni res, perquè no hi ha cap problema ni res, ni tinc res contra ningú, sobretot deixar-ho clar, que sé que pot ser que algú se senti emprenyat o alguna cosa. Doncs vinga, ens veiem al pròxim vídeo, espero que us agradi. Adeu! Perdona, una cosa, que no somos de aquí, si nos puedes ayudar. ¿Cómo es la discoteca, el concept? ¿Sabes dónde está? Más o menos para dónde tenéis que ir. ¿Sí? ¿Seguro, Vale. ¿Muy lejos de aquí o cómo? No, en 5 minutos. Ah, vale, hostia, gracias. Es que nos hemos perdido un poco, hemos bebido y tal. Sí, no, habéis venido hacia acá. Sí. Es en la plazuela que hay un poco para sacar. Vale, gracias. ¿Hay gente, lo sabes? Si hay mucha gente, se llena y eso. Yo no soy de discotecas. Vale. Es que nos han dicho... He entrado en todas las que hay aquí y tal, pero si es por mí, normalmente no. No vas, ¿no? Vale. Bueno, mientras nos estabas diciendo dónde está el concept, ya hay mucho. Perdona mi castellano, que me cuesta. Nos han dicho mucho, concept, Joker y todo. Sí, el concept, Joker, Normal. La norma es donde van las niñas. ¿Cómo? Esto era interesante, vamos a ver. ¿Está muy lejos de la otra? Que la norma hay la gente pija. ¿Qué hora es? Las 3. No debéis ir a la discoteca. Si queréis ver niñas, primero tenéis que ir al casino y allí las tenéis, que no es una discoteca, es un bar. Sí. Los cubatas estarán a lo mejor a precio de discoteca o tal, pero allí es donde está. ¿Y el casino dónde está? Y el casino está, sí, hasta que os veis con la plazuela de la catedral, hasta que lleguéis a la catedral. Y os metéis por la esquina de la derecha, al fondo hay unas escaleritas. Sí. Y en cuanto bajéis a mano derecha, vais a ver ahí que hay un montón de gente en la puerta de un bar de tal, que es el casino. De acuerdo, y el concept más o menos ahí. Luego, ¿dónde está todo? Esto está aquí. El Norma está... Más o menos para colocar... Es que luego con 2 cubatas de más nos vamos a ver... Escucha, antes era el concept siempre. Y ahora hay como una película que van las niñas primero al casino y luego al Norma. Oye, tú sí que sabes, Joder, ¿cómo si es de aquí? No soy de aquí, vivo aquí. No eres de aquí, pero vives aquí. El Norma está allí, a mano izquierda. Sí, vale, sí, vale. El concept está allí. ¿Veis aquellas luces de allí del bar aquel? Sí. Pues esa. O sea, a mano izquierda de ese, esa es una cervecería. Luego está el Jockey y luego está el concept. Oye, tú sí que... Hasta esa misma pared. Vale. Tú sí que sabes. Entonces la misma pared de allí. Pero ¿tú qué crees que tenemos que ir? ¿La hora qué? ¿Las 3? Casino. Sí, no, casino. ¿Seguro? Gracias, muchas gracias, Lo otro va a estar abierto. Muchas gracias, de verdad. Esto, para cuando cierre el casino a las 4 y algo tal, yo voy a la discoteca. Ahí hay partiditas y todo. Si queréis jugar, sí. Sí, Cuyón, muchas gracias, Pero vamos, en el bar es donde van las 5 de los pequeños. Ahora sí que nos hemos tomado un tío de puta madre. Sí. Pues no hay otra que esa. O sea... Hemos llegado hace poco. Sí, nos ha costado un poco... No, pues solo nos suena este acento catalano mejor. Y no sé ¿cómo nos ven aquí los catalanes? A mí me traes en cuidado, yo soy de Medina del Campo, provincia de Valladolid. Pero no sé, porque ¿sabes qué me pasa? Yo te quiero decir una cosa. Por la televisión dicen muchas cosas que no son. Y claro, yo tenía como miedo.
¿Nos ven bien o no? Aquí. En San Sebastián nos ven bien, porque yo he ido y nos ven bien, pero aquí Y en no lo sé. Logroño también, ¿no? Es que a cada persona la veo como, depende de cómo sea. Vale, es que yo... No, entiéndeme. Pero por la televisión dice mentiras, te lo juro, te lo juro. Ahora digo que estoy por encima de ese. ¿Y ahora tipo cómo nos ves? De puta madre. Coño, pues os veo que tenéis que ir a tomaros un cubato. Ay, me gusta, campeón. Muchas gracias. Hacerme caso, tranquilo. En esta calle y en la plazuela, ¿no? Tú sí que sabes. Como si fueras en diagonal. Vale. Justo de la plazuela, la esquina de Hay una escalera, todo has de dicho, allí. ¿no? Y ahí, en cuanto te parece que no va a haber nada, bajan unas escaleras, se abre una calle y ahí es donde está. Pues tú, el en martes juega las 2 millones que te va a tocar, porque tío, nos has hecho un favor. Sí, es la verdad. No jodas, No me jodas, tío. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. lo mínimo. Lo mínimo, tío. Gracias.